la importancia que tienen, o el objetivo como elemento en cualquier máquina, es transformar la energía de algún combustible en movimiento. En este caso, lo que queremos generar es el movimiento del aire, ¿sí? Que nos va a permitir básicamente lograr el empuje para nuestro avión. Esto sería un mínimo diagrama de un globo, ¿sí? Que está inflado, tiene presión interna. Al liberarlo, el aire sale con velocidad y eso lo que va a permitir, digamos, hablando en términos más técnicos, tenemos una cantidad de movimiento, es decir, hay masa, hay aire que se está desplazando en una dirección, y eso por acción y reacción nos va a repercutir en que nos va a empujar a nosotros en la dirección opuesta. ¿Bien? Ese principio de acción y reacción es el que se aprovecha en estos motores. Los motores que suelen utilizar hélices también usan la acción y la reacción, y también se basan en empujar el aire hacia atrás para poder lograr el empuje hacia adelante. Pero lo interesante es que cuando nosotros, no sé si todos vieron alguna vez un motor alternativo, un motor común, por decirlo de alguna manera, no sé si ahí se ve bien el GIF. Este es el movimiento que tendría un motor como el de los autos o como los aeronáuticos alternativos. Se llama así porque el movimiento es alternativo y la generación de potencia es alternativa. Fíjense que hay una instancia en la que ingresa el aire y una instancia en la que se genera la explosión y se obtiene energía del motor. ¿Por qué les cuento de los motores alternativos? Bueno, porque el mismo fenómeno es el que se va a aprovechar en los motores a reacción, pero en este caso va a ser continuo, ¿sí? Vamos a tener, fíjense acá, en la parte de abajo, tenemos las 4 instancias de un motor 4 tiempos. Hay otros motores alternativos, pero acá se ve bien clarito cada etapa, ¿sí? En la que ingresa el aire fresco, se comprime y se mezcla con el combustible, se le da ignición y ese combustible explota y se expande, y después la expulsión de esos gases ya quemados. Acá el motor alternativo lo que hace es no aprovechar el aire por fuera del motor, sino la expansión dentro del motor para empujar el émbolo y sacar energía de ese eje para mover una hélice o algún elemento. En el caso del motor a reacción, lo que vamos a tener, esto es un corte de un motor a reacción bastante complejo, ¿sí? Tenemos toda una instancia de compresión en donde el aire entra, se comprime, igual que en el alternativo, luego se mezcla con el combustible y se le da ignición, expandiéndose hacia atrás y generando un empuje porque sale disparado hacia atrás como en el dibujo del globo, ¿sí? Esa salida del aire a alta velocidad es lo que nos va a empujar hacia adelante. La particularidad de este motor es que acá atrás tiene, ya vamos a ver una imagen que se ve más claro, pero acá atrás tiene lo que es el disco de turbina, que saca parte de la energía que tiene ese aire para mover el eje que va a mover el compresor. Es, digamos, extraer un poco de esa energía para retroalimentar el sistema y volver a comprimir aire. Lo interesante de estos motores es que esto es en forma continua, ¿sí? Esto no es que comprime, explota y expulsa, sino que esto es algo constante, ¿sí? En particular, el motor que vamos a ver hoy tiene, es un esquema más parecido, podría ser este de acá, que después lo vamos a dibujar con Germán. Tenemos un compresor que es de tipo centrífugo porque el aire ingresa en una dirección paralela al eje del motor, pero sale en forma radial, sale para afuera, ¿sí? Y sale a alta presión. Sale de la sección del compresor e ingresa en lo que es la cámara de combustión a alta presión. Acá en esta zona se inyecta el combustible y cuando sale hace girar la turbina, que como están unidos con el eje, potencia, digamos, al compresor.
La turbina solo extrae lo mínimo para poder mantener este ciclo, mantener siempre la presión, la alta presión en esta zona. El resto de la energía que tiene ese aire es el que nos va a servir de empuje. Pero es una turbina de aeromodelismo que tiene, o por lo menos mantiene los mismos principios. Tenemos el ingreso del aire por este lado, y acá en la zona violeta es donde está el compresor, luego se comprime, explota, y por acá atrás está la turbina que mueve el compresor y sale el aire. Y tengo una foto más que quería mostrarles, que es esa misma turbina, y nos va a permitir ver cómo es por dentro, ¿sí? Así es, a ver si puedo poner las dos, vamos a poner las dos. Ahí. Esta misma turbina acá está cortada al medio, entonces acá se ve el compresor centrífugo, va a ingresar por acá el aire, se comprime en esta zona, acá están los inyectores, a ver si puedo hacer zoom, ahí, estos tubitos que están ahí cortados, bueno, por ahí no se distinguen bien, por acá entra el combustible, ¿sí? Que se precalienta, bueno, tiene, eso después por ahí Pablo nos puede contar un poquito, pero va a ingresar en esta zona, y miren, acá de hecho está, no se llega a ver, bueno, la bujía que hablaba Pablo, el que inicia la llama, es una bujía como las de auto que se pone en esta zona, más o menos. Acá es donde se quema el combustible y sale por esta zona haciendo mover este disco de turbina. Está abajo, Emi, donde lo marcabas, pero abajo. La tuerca sí, acá, pero ve. vos sabés esa. Que es el soporte. Yo también pensé que era eso, y es el soporte de la base. No sé exacto. Si, pero bueno, estará ahí mismo, claro. Sí, ahí. Bueno, y de hecho acá tienen dibujado el trayecto del aire. Fíjense cómo entra en amarillo, sale en forma axial respecto al eje de la turbina, ¿no? Entra en esta sección, entra dentro de lo que es la cámara de combustión, donde acá vamos a tener el fuego, y sale por acá atrás. Y esta es la tobera, hoy que decía Germán si estaba bien el nombre, sí, perfecto, esta es la tobera. O sea, las partes importantes o las palabras que por ahí podemos llegar a manejar son la entrada de aire, el compresor, ¿sí? El disco de compresor, el eje, el disco de turbina. Lo que es propiamente turbina es el disco trasero, ¿sí? La cámara de combustión, los inyectores. La diferencia básica que tienen las turbinas de aeromodelismo con respecto a las turbinas de cualquier avión es, como los chicos explicaron recién y mostraron, que estaba buenísimo el dibujo en corte que mostró Emiliano. Las turbinas de los aviones hoy en día, de los aviones comerciales, todas las turbinas son de flujo axial y todas son axiales, o sea, tienen compresor axial de varias etapas, porque el compresor axial de una sola etapa no tendría rendimiento, no tiene, la compresión la hace una etapa rotora con una etapa estatora, y ahí recién empieza a comprimir. Empieza a comprimir una etapa con otra y genera la compresión que los tipos necesitan, que ronda más o menos en el 18:1, entre el 18 y 22:1. Más un dibujo y no puedo mostrar. Una turbina normal de un avión hoy en día de flujo axial es un eje, como mostraba Germán. ¿Se ve? Sí, bueno, se ve claro. Bueno, yo lo dibujo mucho más básico que Germán. Lo que tienen es una etapa rotora, esto gira, ¿sí? Esto está girando, hago como dijo Germán, a lo último hay que centrarlos para que vean que esto tiene rotación. Una etapa fija, que es opuesta a la anterior, otra etapa rotora, otra etapa estatora, y esto es así. Esto es un compresor axial, ¿sí? Lo hice de 2 etapas nada más para que ustedes vean. Son 2 etapas, o sea, esta y esta son las que giran, ¿sí? Y estas
son fijas. Entonces, al chocar el aire que manda para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, y para el lado y para el otro, lo que genera es la compresión. ¿Cómo se va haciendo? Esto se va haciendo el cárter del motor. El cárter del motor va achicándose para aumentar la compresión, ¿sí? Entonces, acá logramos tener una compresión normal, una compresión alta. Acá tenemos aire frío, entra aire frío y con baja presión. Logramos tener un aire que se calienta obviamente por la presión, pero con temperaturas muy bajas y con mucha presión. Una vez que llega a tener mucha presión, se mete dentro de lo que es la cámara de combustión. Si ustedes lo ven, la cámara de combustión, háganse de cuenta que esto es un anillo que se une, que acá tiene toda una boca a lo largo y acá tiene toda una boca a lo largo, ¿sí? Entonces, el compresor lo que hace es meter este flujo de aire a mayor presión acá adentro. Una vez que está metido con mucha presión, tiene un inyector y atrás tiene una bujía. La mezcla esa de aire a presión con el combustible genera una mezcla, y esa mezcla, al tomar contacto con la bujía, hace la explosión, y esa explosión, por el flujo de aire que tiene y el movimiento de la turbina, genera la expansión en otro disco, que es el que nosotros llamamos el disco de turbina, ¿sí? Acá termina la turbina. Esto es así, así. Esto es el funcionamiento del motor axial, ¿sí? O sea, genera alta presión, lo quema, al generar la explosión, aumenta muchísimo la temperatura y la presión sale para el lado de atrás y hace girar a la turbina que tiene los álabes para corresponder al mismo sentido de giro que el compresor. Al estar solidificado todo en el mismo eje, se hace un ciclo continuo y eso es lo que genera el ciclo termodinámico dentro de la turbina y que hace que esto funcione, que el motor funcione. O sea que una vez que tiene aire, una vez que tiene combustible, esto es un calefón. Empieza a circular, a circular, a circular y es lo que genera la potencia atrás, porque está mandando un flujo de muchísima más presión que con el que entró, ¿sí? Y ese es el principio de reacción que tiene. Esa es la turbina axial. ¿Lo pudieron entender ahí más o menos? Esta es un tipo de turbina, para volver a la explicación de que quería Ernesto, que había preguntado. La otra turbina de aviones normales es muy similar a la que tenemos nosotros. Es un eje, un compresor centrífugo, un compresor centrífugo. O sea, lo que vamos a ver nosotros en la turbina va a ser esto, que es mucho más parecido a lo que nosotros tenemos en el aeromodelismo. Entra el aire, se comprime de forma centrífuga contra las paredes de este cárter. Se logra obviamente una compresión muchísima mejor en estos tipos de compresores que en estos, porque en una sola etapa de compresor se logra tener casi la misma compresión que en una turbina axial. Una vez que se logra comprimir, como había mostrado Germán, tenemos la cámara de combustión, se quema y la cámara de combustión manda el aire para afuera, y la podemos tener de dos formas. Como son los aviones que vos conoces, Ernesto, el Marboré, el Maki, tiene la turbina, en vez de ser una turbina centrífuga, es una turbina igual que el compresor. Así. Entonces quema, agarra la presión del aire y la manda, y esto hace mover al compresor. Lo que se logra es lo mismo, lo que pasa que el rendimiento de consumo de combustible y desarrollo de presiones en forma continua tiene muchísimo más rendimiento el axial que la centrífuga. Esas son las dos grandes variedades de turbinas que hay en la aviación. En el aeromodelismo se inventó una más. ¿Por qué? Porque esto es muy caro de hacer. Un compresor centrífugo es muy caro de hacer. Así son los compresores de los turbos de los autos. Los turbos de los autos tienen esto. Y las primeras turbinas que se hicieron para aeromodelismo se desarrollaron a través de compresores de autos, de compresores de admisión de auto. Entonces, hicieron un compresor centrífugo
con su cámara de combustión, pero al fondo, en vez de utilizar la otra parte del turbo, utilizaron una turbina axial. Entonces lo que se hizo, se logró un buen rendimiento para lo que el hobby necesita, pero que la realidad es un rendimiento extremadamente pobre como un motor funcional. Imagínense que esta turbina está consumiendo 6 litros de combustible en 8 minutos. Es totalmente impráctico para un avión real. O sea, nosotros 8 minutos de vuelo con esto es demasiado, les diría. Pero en un avión real, 8 minutos...